Sí, totalmente. De eso hay como en Twitter, ¿no? Como hilos que hubiese recomendados para que la gente se lo lea antes de los 20 años. Y dices, bueno, no, a Ya. ver, tú lee lo que te guste. Sí, 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 Ese sí, sí. consejo no. En algún lugar de un gran país. Muy buenas a todo el mundo. Soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Edu Burgoa, que a él le encanta leer, le encanta aprender, tiene mucho que aportar. También hablaremos de si algún día tiene pensado escribir un libro. Y bueno, para empezar, me gustaría que la pregunta que siempre hago, ¿podrías definirte un poco para los que no te conozcan y hablarnos de tus proyectos? Pues a ver, yo me defino como una persona muy curiosa, ¿no? Y eso pues me ha ido llevando por la vida, pues sobre todo pues enfocándome al principio por el mundo de la tecnología, ¿no? Porque en el mundo de la tecnología hay muchas cosas que aprender, indagar, ¿no? Y eso me hizo pues estudiar Teleco, ¿no? Y dedicarme durante 15 años pues al desarrollo y gestión, ¿no? De productos digitales, ¿no? Y luego pues eso me ha llevado más, luego también más a lo que es indagar las necesidades de las personas, ¿no? O sea, una cosa que me encanta es analizar datos y hablar con gente, ¿no? Para encontrar problemas, ¿no? Y buscar soluciones, ¿no? Y crear nuevos productos, ¿no? Con eso. Y entonces, bueno, pues en los últimos 7 años he estado trabajando, pues trabajo en Playfin y lidero, pues, el área de producto. Y en concreto, pues, en Playfin he podido crear productos desde cero relacionados con el vídeo interactivo, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues para solucionar los problemas de captación que tienen hoy en día las personas que se dedican al marketing. Además de esto, pues soy un gran lector. Sí. Escribo hilos todos los domingos, ¿no? Cada vez sobre un libro, ¿no? Dos libros de no ficción. Me sirve para aprender yo mismo, ¿no? Para estructurar lo que he aprendido de un libro, para compartirlo, ¿no? Con los demás, ¿no? Bueno, pues esto la verdad es que es un hábito que me ayuda mucho, ¿no? Que estamos hablando hemos hablado recientemente de los hábitos, ¿no? Pues es un hábito que me ha ayudado mucho a cogerme, pues a escribir más, ¿no? Y luego pues también tengo pues un podcast, ¿no? Con Manuel Juanes y Walder Bass, pues que hacemos un podcast pues hablando sobre todo que se llama Tres Cisnes Negros Ujú. y hablamos pues sobre todo de temas de empresa, de innovación, de tecnología. Muy bien. Sí, sí. De hecho, en Twitter eres muy conocido y sobre todo por ese hilo de los domingos que ya nos comentaba aquí Vanessa que estaba con ganas de que llegara el domingo para ver qué libro habías leído y ibas a extraer esas ideas. ¿Y cuánto tiempo te suele llevar preparar estos hilos? Pues el proceso, a ver, es bastante variable, ¿vale? Me lleva entre 2 y 6 horas, ¿vale? Hacer un hilo. O sea, 2 horas si es un hilo muy fácil Ujú. y si no, pues se va complicando. Sobre todo lo difícil, lo que más me cuesta es encontrar la estructura, ¿no? Pues los hago, bueno, pues los que haya visto, ¿no? Son como muy estructurados, ¿no? Son como extrayendo pues las ideas clave y entonces seleccionarlas. Hay libros que el propio índice, tal como está establecido, pues por ejemplo, el libro de Principios de Ray Dalio, tiene una estructura perfecta para resumirlo, ¿no? Entonces es un libro muy fácil de hacer un hilo. Y sin embargo, pues hay otros libros como Antifrágil, ¿no? De Taleb, ¿no? Que es un libro bastante difícil de hacer un hilo porque Sí, no sí, sigue sí. una estructura en la que sea tan fácil sacar las ideas, ¿no? Las ideas están mezcladas entre otras, ¿no? Y no es tan sencillo. Sí, Entonces sí, es de sí. los que cuesta, pues, más bien 6 horas, así, de preparar. Sí. Y es un libro que hay que leerse, por mucho que hayas Sí, leído resúmenes, podcasts, hilos, hay libros que te los tienes que leer sí o sí. De hecho, tu hilo de hábitos atómicos es el que más repercusión tuvo, así que fue una de las razones, ¿no?, de que vinieras al podcast para hablar de ese libro. ¿Y el podcast de Tres Cisnes Negros? ¿Cómo es el proceso? pues el proceso es más, a ver, lo que hacemos, pues al final como somos tres, lo que hacemos es que cada vez nos turnamos para que cada vez uno elija un tema, ¿vale? Ah, bien.
Y entonces cada vez uno elige el tema y esa persona además es la que modera, aunque bueno, si lo habéis escuchado no es que haya una moderación muy estricta, pero es el que se encarga de, bueno, pues de guiar un poco el camino cuando pues nos vamos un poco por las ramas o tal, pues modera, ¿no? Y entonces esa persona pues se prepara algunas preguntas que no llega a ser un guión, ¿no? A lo mejor pues hay 4 cosas que queremos comentar, ¿no? Y eso, pero no está estrictamente guionizado y es bastante libre. Lo que sí que es verdad que normalmente pues en los tres tenemos perfiles bastante diferentes, ¿no? Y eso creo que nos gustan los mismos temas, pero lo vemos desde perspectivas diferentes, ¿no? Y creo que es un poco la riqueza del podcast. Sí, 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 sí. No, lo típico, las típicas empresas que son todos ingenieros informáticos, ¿no? Pocas van a triunfar así, ¿no? Mejor que haya diferentes perfiles. Y bueno, vamos ya con los libros. Si nos podrías decir los libros que más te hayan gustado estos últimos años. Sí, a ver, pues uno de los que más me impactó en su momento, ¿no? Y que, bueno, está relacionado también con el que hablamos de hábitos atómicos, no mucho, ¿no? Pero que sigue un poco el tema, es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿vale? Que es un libro que el título suena así un poco raro, ¿no? Y dices, uy, esto, ¿qué me están vendiendo aquí? Pero es un libro que tiene realmente bueno, pues unos principios, ¿no? Que creo que realmente pues te ayudan, ¿no? O sea, te ayudan realmente pues a ser más eficaz, ¿no? Y a tener una vida mejor, ¿no? Digamos, de alguna forma. Y creo que es muy aplicable pues en todos los ámbitos, tanto a nivel profesional como pues eso, como en tu vida particular, ¿no? Y luego, pues a ver, yo normalmente, pues eso, voy cambiando o sea, por ejemplo, otros libros que me han alucinado, ¿no? Pues, por ejemplo, el de Think Again de Adam Grant, ¿vale? Me parece un libro que trata aspectos como, sobre todo, pues muy relacionado con el pensamiento crítico, ¿no? Y muy relacionado, pues también con aspectos relacionados con cómo nos sentimos de seguros con las cosas, es decir, pues lo típico, ¿no? Del síndrome de Dunning-Kruger, de que, de que cuanto menos sabe, no sabe un poquito, ya se cree Sí. que sabe mucho, ¿no? Y se pasa tiene un exceso de confianza, ¿no? Y este libro trata mucho de cómo realmente pensarlas, bueno, pues ser crítico cuando tú te crees que te lo sabes todo, ¿no? Y también ayudarte cuando estás en la otra parte, ¿no? De la curva esta de Dunning-Kruger, ¿no? De decir, piensas que todavía falta mucho por saber, pues tener un poco de empuje, decir de tener esa mentalidad de crecimiento de que puedes aprender, ¿no? Lo que sea, ¿no? Más libros, pues, a ver, pues pensar rápido, pensar despacio, también me parece la leche, Librazo. ¿no? Sí, de Kahneman, ¿no? Luego, por ejemplo, otro autor que me parece la leche pues, para que la gente que le gusten los libros de psicología, Gary Klein, tiene varios libros pues, sobre toma de decisiones y sobre pensamiento intuitivo. Y luego tiene uno que me gustó mucho, que es el de sobre los insights, ¿no? Sobre ver las cosas que otros no ven, ¿no? Sobre decir, que cómo de repente tenemos ese momento ajá, ¿no? Cómo tenemos ese momento en el que encontramos la conexión, ¿no? La conexión que une las ideas, ¿no? Y nos da. Ujú. ¿Y algún libro de ficción? Pues a ver, de libros de ficción llevo como los últimos 4 años no he leído, ¿vale? Pero porque me he centrado más en libros de no ficción. Pero bueno, pues libros, yo antes lo que leía mucho era de ficción histórica, ¿vale? Y, por ejemplo, libros impresionantes para mí, pues Shogun de James Clavell, que, bueno, pues cuenta pues, de una época convulsa, ¿no? De Japón, del periodo previo al inicio de la ascensión de Tokugawa, ¿no? Y es una pasada el Ujú. libro. Y luego, por ejemplo, a mí yo, Claudio, me alucinó también. Esos, por ejemplo, son libros que, bueno, pues que sí que me gustaron mucho, ¿no? Cuando leía más ficción. ¿Y un libro que te marcó en la adolescencia o en la infancia? Pues, a ver, en la adolescencia, y sobre todo lo que recuerdo, yo más leí, a ver, pues Un Mundo Feliz, por ejemplo, me flipó también, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Ujú. Guardián entre el Centeno, ¿no? Pues típicos libros que te lees en ese momento, ¿no? También.
Y luego yo también leía mucho, pues leía mucha libros pues de fantasía medieval y todo esto, ¿no? Bueno, que a mí pues eso también en esa época, pues yo creo que me permitió generar el hábito de la lectura, ¿no? Porque era algo que me motivaba, ¿no? Y eso fue lo que me enganchó a ser más lector, ¿no? Es que lo importante al principio es leer algo que te guste, ¿no? Para que te enganche y luego ya tengas anclado, ¿no? Ese sentimiento o ese libro atractivo, ¿no? Que has disfrutado leyendo para luego empezar a leer libros, pues como haces tú, de no ficción, ¿no? Sí, totalmente. De eso hay como en Twitter, ¿no? Como hilos que hubiese recomendados para que la gente se lo lea antes de los 20 años. Y dices, bueno, no, a Ya. ver, tú lee lo que te guste. Sí, 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 Ese sí, sí. consejo no, o sea, porque no le pongas ahí pues a desmotivar a la gente con la lectura, no, pues que genera el hábito con los libros que te gusten y luego pues ya encontrarás la necesidad, ¿no? De decir, pues quiero aprender de esto y me apetece, ¿no? Aprender leyendo un libro, ¿no? ¿Y un libro que no te hayas podido acabar? Pues hay, bueno, aquí hay varios dramas, ¿eh? Aquí hay varias cosas que, pues el uno que no me pude acabar y que me dolió un poco fue, o sea, ya hay muchos libros que no me he acabado, ¿vale? Vale, y uno que, pues fue, por ejemplo, Drácula, no me lo acabé, ¿vale? Pero el que más me dolió no acabarme es El Señor de los Anillos. Ah, ya somos dos. Pues sí, sí, esto es algo que, y además que yo leía mucho pues eso, de fantasía medieval y tal, pero es que El Señor de los Anillos no podía con él. Y eso sí que es en el momento que lo intenté, sí que fue algo como que me chocaba, me generaba gran disonancia cognitiva, sí. Sí, sí, sí. Me pasó con ese y con Juego de Tronos. Encima lo empecé en inglés, ¿sabes? Y ya con la serie vista, que es que encima no tenía ni el incentivo, ya lo sabía todo, ¿sabes? O sea, hazte lo difícil y hazte lo más difícil. Eso fue, ¿sabes? Venga, Adrián, ponte un reto muy difícil y sin sentido. ¿Y cómo lees? Ya que tú lees, es que lees tanto porque cada semana estás leyéndote un libro y encima resumiéndolo. ¿Cómo sueles leer? Explícanos tu truco. Sí, bueno, a ver, el tema de los hilos tiene un poco de truco, o sea que no todos no me hago el resumen del libro o sea que, quiero decir que leo a veces a distintos ritmos, a veces no leo un libro a la semana, otras veces por ejemplo, en periodos de vacaciones leo varios a la semana, ¿no? Claro. Entonces, no es exactamente así. A veces repesco libros del pasado, ¿no? Para hacer un resumen, ¿no? Un resumen que no tenga hecho. Pero sí, pues mi forma de leer es, pues leo todas las noches, ¿vale? Y pues leo, depende, ¿no? Depende si leo en inglés o en castellano, pues a lo mejor leo más o me canso antes o tal, pero leo pues fácil media hora todos los días, o sea, todos los días de la semana y luego los fines de semana aprovecho todos los huecos que tengo así de relax, leo también. O sea, te lees libros de no ficción antes de irte a dormir. Sí, sí, ya ves, y la mayoría en inglés, pero también ayuda, Duermes ¿no? genial luego, ¿no? Claro, luego genial. Efectivamente, sí, sí. Pero ahí hay un poco, quiero decir, que entiendo, hay libros de no ficción que son un poco más pesados, ¿no? O sea, y Sí, hay otros que de no ficción que son muy entretenidos, o sea, que eso sí, también, sí, sí, sí. que son incluso, pues eso, incluso divertidos o tal, ¿no? Pues, no sé, me estoy acordando del de Scott Adams, ¿no? De cómo tiene un título larguísimo y tal, de cómo fracasar en casi todo, pero al final triunfar o algo así, Ujú. y que es muy divertido, ¿no? O yo qué sé, o el de creatividad el de John Cleese, o el de creatividad S.A. también, de Talmud. O sea, hay libros que son muy entretenidos, ¿no? Y que enganchan. Sí, 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 sí. Los mejores libros son esos, ¿no? Los que te aportan y encima te enganchan. ¿Tienes editoriales favoritas? Pues la verdad es que, a ver, yo lo leo casi todo digital. Sí que tengo un poco me compro algunos libros, ¿no? O sea, es decir, pero un poco para tenerlos ahí como de referencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues de editoriales, y leo mucho en inglés, entonces eso me deja menos opciones, ¿no? Pero pues, por ejemplo, de editoriales españolas, por ejemplo, tengo alguno como, por ejemplo, de Principios de Ray Dalio, de Ustor y Ujú. tal, está como súper, o sea, yo eso me gusta, ¿no? Tener el libro como ahí de una buena edición, ¿no? Sí, Bien encuadernado y eso. yo tengo los dos. Sí, sí, sí. Porque es que de gusto hacen muy buenas, muy, muy buenos libros. Sí, sí. Por eso además están los dos podcasts hechos.
también. O sea, el contenido y el continente de gusto lo clavo muchas veces. Sí, entonces Deusto está muy bien, ¿no? Luego, pues está, yo qué sé, de otras editoriales españolas, pues de estos de Empresa Activa y tal. Lo que pasa que es verdad que la encuadernación es como más básico, ¿no? Más sencillo y tal. Pero bueno, sí. ¿Y tienes pensado algún día escribir un libro? Pues a ver, no lo tengo pensado, ¿no? Pero es la típica cosa que no te cierras, ¿no? O sea, yo no me cierro a nada, ¿no? Yo hace un año no pensaba que iba a hacer un podcast, ¿no? Y mira, y ahora, o escribir hilos en Twitter, ¿no? Yo hace un año, apenas un año no escribía en Twitter. Y entonces, bueno, pues entonces lo de libros siempre está ahí, ¿no? La posibilidad. Claro, te puede venir una editorial y a lo mejor, pues, tentarte. No así, pero bueno, que al final, ¿no? Sí que es verdad que a mí que me gustan mucho los temas de no ficción, ¿no? Y pues al final, pues en la vida profesional vas aprendiendo cosas, ¿no? Y dices, bueno, no estaría mal, ¿no? Algún día pues intentar trasladar, a ver si puedo aportar algo, ¿no? Trasladarlo al libro. Pero no es algo que me plantee como un objetivo, ¿no? Si en un momento cuadra, A pues corto plazo. estará. Ok. Claro, no, ni De mucho a acuerdo. corto plazo, no. Y ya para acabar, me gustaría preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí para comentar un libro. Vale, pues como esto es un podcast de lectores, Básicamente, sí. sí. Yo tengo varias referencias, ¿no? De gente de la que, pues, comenta o que me cuenta, o sea, me comenta libros, ¿no? O dice referencia a libros, ¿no? Y los, bueno, pues que los leo, ¿no? Me fío mucho de su criterio, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin duda, una persona que me ha influido mucho, ¿no? En recomendaciones de libros es Javier Recuenco, sin duda. Sin duda. He leído muchos libros, tiene una lista y recomienda libros sin parar, Sí, 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 sí. lector empedernido. Y luego, pues, también de mi compañero Manuel Juanes, de mi compañero de El podcast, ¿no? podcast. Sin duda también, pues, él lee muchísimo, ¿no? Tiene un gran hábito de lectura y lee cosas muy interesantes, ¿no? Que además, como él, pues también leo cosas bastante diferentes a las que yo solía leer, ¿no? Y me inspira, ¿no? Y sí que he leído algunas recomendaciones suyas. Genial. Buenísimas recomendaciones. Pues muchísimas gracias de nuevo, Edu, por haber venido al podcast. Bueno, pues muy bien, gracias Adrián, un placer. Hasta la próxima. ¿Cómo diablos hace la gente que no lee, ¿no? para soportar eso? ¿No? ¿Cómo reconocen al héroe? ¿Cómo reconocen el amor? ¿Cómo aceptan la enfermedad, la muerte, el dolor, la erupción, la destrucción de tu casa? Yo he visto arder casas con bibliotecas dentro, ¿no? Imagino que mi casa ardiera, ¿no? Mi biblioteca, todo se iría al diablo, ¿no? ¿Cómo sobrevives al golpe moral de perder tus recuerdos, tus libros, tus amores, la gente a la que quieres, ¿no? Solo los libros, solo ellos permiten, insisto, no van a devolverte la biblioteca, ni la familia, ni la persona amada, pero ni la juventud, pero te van a dar el consuelo de poder interpretar, de poder saber que eso forma parte de las reglas de un mundo en el cual estás, que no eres tan importante, que al fin y al cabo somos hormiguitas bajo la bota implacable de un Dios, que al fin y al cabo estamos aquí para un ratito y después nos vamos a ir, ¿no? Y bueno, y asumir ese hecho, gracias a los libros, es un privilegio. Por eso me da mucha pena los que no leen, no porque sean analfabetos, no, eso ya cada uno que sea lo que quiera, sino porque se privan, o los privan, quienes los privan de los libros, del mecanismo para comprender y para asumir.